filósofos de verdad saben que eso equivale casi a nada, ¿no? Y en la preguntita esta resumimos más o menos un pensamiento de más de 20 años, un trabajo de más de 20 años. Entonces, mostrar primero cómo es que arribamos a la pregunta y después de ello cuál es el contenido de la misma, ¿no? Y sin ánimo, y no solamente entender el sentido de la pregunta, sino intentar adentrarnos en el contenido de ella, ¿no? Entonces, la palabra, ¿qué significa pensar? Primero, desde Hegel sabemos, y en el libro que Heidegger escribe qué significa pensar, porque este libro y el artículo que se dedica exclusivamente al tema es un diálogo personal con él, no solamente en cuanto a individuos, sino en cuanto a tradiciones. Él escribe este texto en la década del 30, después de que en la década del 20 había hecho una digestión del pensamiento de Hegel, ¿no? Si ustedes van al librito que sobre la fenomenología ha escrito Heidegger, ustedes van a ver cómo es que Heidegger hace un recorrido por la temática contenida en la fenomenología, en la cual, como bien dicen los hegelianos, es una propedéutica, es una introducción a cómo es que se podría arribar al ámbito de la razón, esto es, al pensar. En el mundo de la vida cotidiana, y cuando empezamos en filosofía, nadie empieza en la razón, nadie empieza en el ámbito del pensar, sino que por la disciplina partimos del ámbito de la vida cotidiana y nos elevamos hacia el ámbito del pensar, en este caso hacia el ámbito de la razón. En la fenomenología, y a eso le llama el entendimiento. El entendimiento tranquilamente podemos habérnosla con argumentos, ¿no? Pero evidentemente no están bien fundamentados. Por eso es que en el plano del entendimiento o del mundo de la vida cotidiana, cuando alguien emite un acto de hablar, nos remitimos al ámbito del individuo, la persona en el cual se ha expresado ese juicio y o acto de hablar que llamamos opinión, ¿no? Entonces, dice Hegel, cuando la razón en el plano de la conciencia se da cuenta de que los juicios que emite no están bien fundamentados, entonces emprende el camino hacia lo que sea la razón. Emprender el camino hacia lo que sea la razón implica tener conciencia de que los juicios que entablamos discursivamente hablando en el ámbito de lo que sea el entendimiento, a lo cual le llama conciencia, cuya forma de ejercer la razón se llama análisis, ¿no? Cuando se da cuenta de eso, inmediatamente emprende el camino hacia lo que sea la autoconciencia. En Marx, ¿no?, que es un pensador dialéctico similar a Hegel, no es idéntico, se ve esto claramente en el Capital, cuando él dice, inmediatamente el conocimiento a lo que se enfrenta cuando sale al mundo es a entes, ¿no? En un cuando nos descubrimos que en el aparecer del ente están contenidas relaciones humanas, intersubjetivas, en este caso sociales, contenidas, aunque no las veamos explícitamente con los ojos, gracias a las cuales podemos entender el ente llamado mercancía. Entonces, en Hegel, nosotros partimos igual de la habitualidad, de la cotidianidad, enfrentados a entes. Muy pronto nos damos cuenta de que la forma de comprensión de ello es no está fundamentado. No
logramos explicaciones en última instancia de los problemas que nos satisfagan a todos. Entonces empieza el proceso de elevación. En el caso de Marx, a las relaciones sociales contenidas a estas. Y en el caso de Hegel, aquello que está contenido en el aparecer de los entes en tanto que entes, ¿no? De la cosa en sí, vamos a remontarnos al para sí, ¿no? A qué es aquello que hace inteligible algo, qué es aquello que es posible lograr una comprensión. Pero dice, ahí solamente empieza la ciencia, no ha acabado todavía. De ahí todavía hay que remontarse a un plano más, que es el plano de la razón, ¿no? Cuando descubrimos que en el aparecer del ser humano está contenido todo un horizonte de ideologías, mitos, cosmovisiones, anhelos, utopías, intereses, etcétera, etcétera, que es aquello que nos explica en última instancia el porqué del aparecer, del qué hacer, del sentido de los seres humanos en el mundo de la vida cotidiana. Esto hace Hegel porque él quiere entender el sentido de lo que en la modernidad significa, no solamente para Europa, sino para toda la humanidad, el aparecimiento y el surgir de lo que sea la modernidad. Él quiere entender eso. ¿Por qué? Es que en la Alemania de su tiempo, en la Europa de su tiempo, acontece ese acontecimiento. Entonces dice, para poder entender esto, no basta solamente con tener, por decir, un conocimiento de la ciudad, o un conocimiento de la cultura, o un conocimiento de la propia historia, sino que hay que tener un macro conocimiento que nos permita entender el sentido de todo esto. Solamente cuando nos ubicamos en este tipo de plano, podemos decir que estamos en el ámbito de la razón. Si en el ámbito del entendimiento o de la mera conciencia estamos en el ámbito del análisis, en el ámbito de la autoconciencia estamos en el ámbito de la reflexión, y ahí es donde en sentido estricto nos prepara la razón para poder arribar al ámbito de lo que sea el pensar. Entonces, ¿qué significa pensar? Heidegger escribe después de haber hecho este tipo de recorrido, ¿no? Entonces, cuando uno está en el ámbito de la razón, es cuando uno puede hacerse con sentido la pregunta. De lo contrario, está difícil. Esto quiere decir, no es cierto que todos pensamos en sentido habitual y o cotidiano, ¿sí?, de la razón. Esto es, en el ámbito de la vida cotidiana tenemos conciencia, pero en el mundo moderno, gracias a la ciencia y a la técnica, la razón se ha reducido de tal modo que ella se ha especializado en pensar solamente entes, o en pensar solamente lo óntico, ¿no? Es un poco haciendo la broma con los compañeros de Costa Rica, que les decíamos, ¿no? La razón se ha vuelto ontiquita, ¿no? Se ha reducido a lo meramente óntico. No es capaz de abrirse a lo que es no solamente ontológico, sino inclusive transontológico. Y otro ejemplo que ponía Heidegger es el siguiente. Dice, cuando hablamos de ser, hablamos de toda la realidad, no hablamos de una realidad, no hablamos de nuestra realidad, hablamos de toda la realidad, porque es la expresión de la pretensión legítima de la filosofía de la universalidad. Sí, de lo que nos atañe a todos, de lo que tiene que ver con todos nosotros, no solamente con unos cuantos, ¿no? Entonces decía, él ponía un ejemplo. Cuando hablamos de la palabra Dios, digamos, para hacer una comparación con la palabra ser, dice, lo que las personas habitual y normalmente piensan inmediatamente es un viejito barbón sentado en un trono o una silla. O sea, inmediatamente piensa en un ente, no piensa en el ser. Entonces dice, estamos perdiendo la capacidad de pensar, o la capacidad de arribar al ámbito de lo que sea la razón. Entonces, él está mostrando, después de Hegel, cómo es que cuando llegamos a una pregunta de esta naturaleza, es porque previamente hemos atravesado un recorrido. Y este recorrido, que no solamente atraviesa la historia de la filosofía, es existencial.
tiene que ver con el modo como es que la realidad prácticamente ha acontecido en nuestra subjetividad, porque si no ha acontecido la realidad en nuestra subjetividad no ha preparado el recipiente con el cual nuestra subjetividad pueda aprender los grandes problemas que atañen a nuestro tiempo. Esto es, no solamente un proceso racional, esto es para aprender a pensar, no basta con ir a las sentido de la palabra profundamente. Su historia es un ejemplo de esto. En Heidegger, su historia es también un ejemplo de esto. Este servidor siempre dice, con el maestro uno puede estar en total desacuerdo, pero eso no quiere decir que el maestro no sea el maestro. El maestro sigue siendo el maestro, sigue enseñando algo, y por eso tomamos a Heidegger muy en serio su argumento, lo tomamos como un maestro, aunque estemos en desacuerdo con él. Este servidor ha trabajado años Heidegger y es anti-heideggeriano. Este señor ha trabajado años Hegel y soy anti-hegeliano, y así sucesivamente, ¿no? Este servidor está trabajando ahora mucho Marx, hace años, y no soy marxista, ¿no? Porque el problema no es ponerse la camiseta de un autor por decir, sino pensar la realidad. Bueno, entonces, una vez explicado más o menos de lo que trata el pensar, ¿sí? Cuando hablamos del pensar, estamos en el ámbito de la razón, esto es, en el sentido clásico de la filosofía alemana, estamos en el sentido de la Wissenschaft, no estamos en el ámbito ontico, ¿no? O sea, no estamos en el ámbito de la conciencia, ni de la autoconciencia, sino que estamos en el ámbito de la razón, y la gran filosofía nos remite directamente a ella, y todo el ejercicio de las que es ser filosófico es una preparación para poder llegar a eso. Entonces, ¿cómo arribamos a la pregunta? ¿Qué tiene que ver con la segunda parte de esta pregunta? En el sentido de, ¿qué significa pensar desde América Latina? O sea, no es una pregunta neutro colgada, digamos, en un tipo histórico o en toda la historia de la humanidad, sino que está situada. Hay un explícito loco. Construimos otro tipo de contenido como para poder intentar siquiera ponernos a la altura de la gravedad contenida en la pregunta. Este servidor, parte de la sociología, siempre en mi currícula, este servidor pone de que yo provengo de las ciencias sociales, pero no provengo de las ciencias sociales en cuanto a disciplina solamente, sino en cuanto a problematización. En cuanto a problematización es de la crisis política, de grandes movimientos políticos y sociales que fracasaron fines de los 90, principios de los 80. Este servidor marxista, recontra convencido, hueso duro, colorado, todo eso participa en todos los movimientos, y de pronto llegamos a un proceso en el cual, donde supuestamente a la vuelta de la esquina estaba el socialismo, acontece la dictadura, y la dictadura suprime a la crítica nihilista, ¿no es cierto?, no solamente una, sino varias décadas de este gran movimiento de insurgencia. Hasta este momento, digamos hasta julio 17 del 80, ¿no?, este servidor tenía una fuerte formación marxista en el sentido tradicional. Con el golpe de Estado e inmediatamente la aplicación del modelo neoliberal, toda esa visión que teníamos de la realidad se vino al piso. Esto es, toda la teoría que habíamos trabajado, ¿no?, y con la cual habíamos producido cierto tipo de prácticas políticas se vinieron al piso. ¿Qué quería decir esto? ¿Estaba mal la realidad o estaba mal la teoría? Entonces, esto produce una crisis existencial que hace que ahora la razón se pueda comportar como si fuese un corazón. Lo que quiero decir con esto es que la razón, o mejor el cerebro, para poder elevarse al ámbito de la razón, tiene que haber sido afectado por un problema que no le atañe solamente a ella, sino que nos atañe a la existencialidad fáctica de proyectos existenciales, políticos, culturales,
comunitarios y hasta sociales que empeñaron la vida en un proyecto y de pronto es completamente barrido y anulado. Entonces decidimos empezar de cero, empezando la crítica del marxismo, ¿no? En ese entonces se llamaba marxismo-humanismo. Pronto nos dimos cuenta de que la ciencia social había empezado a perder la capacidad de hacerse las grandes preguntas. Es un tema que le daba vueltas, le rondaba muchísimo a Hugo Zimmermann, de quien este servidor fue alumno suyo. Decía, en ciencias sociales, los cientistas sociales se han olvidado, han perdido la costumbre, la capacidad de hacerse las grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa conocimiento? Realidad, ¿no? Porque en él era clarísimo, porque él viene de la experiencia chilena de Salvador Allende, era clarísima de que la visión que desde allá tenía la izquierda entre el 70 y el 73 no tenía que ver con la realidad chilena, y por eso ocurrió lo que ocurrió. Entre el 78 y el 80 a este servidor le pasó lo mismo en Bolivia. La visión que teníamos de la realidad no tenía nada que ver con nuestra realidad. Si esto es así, entonces ¿qué es realidad? Y en la ciencia social ese tipo de problemas no se trabaja, son propios de la filosofía. Y por ello es que tuvimos que emigrar de Bolivia, a México, porque en Bolivia los pocos maestros que habían sido pasados por las armas o estaban en el exilio. Entonces llegamos a México, de la mano de un otro gran maestro, Eduardo Nicol, quien inmediatamente le planteó el problema, la pregunta: maestro, quisiera aprender a pensar. Lo primero, bueno, hay que leerse el librito de Heidegger, que debo decirlo, ¿no? Aquí está presente el doctor Scheruti. El 88, en la Facultad de Filosofía, en la biblioteca, no existía el libro ¿Qué significa pensar? de Heidegger. Si yo quería leer, me voy a la biblioteca, no había. Obviamente que no había en las librerías. En el único lugar que había era en la biblioteca de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y ahí lo encontré y ahí me puse a leer el libro. Y discutiendo, dialogando con el maestro Nicol. Entonces le digo: maestro, ¿no? ¿Qué significa pensar? Entonces, siempre recuerdo así como dato existencial. Para pensar, para lo que sea pensar, hay que ser lo más radical que uno puede ser. Y lo más radical está en las raíces. Entonces, él hacía un giro existencial, así. Y la raíz, haciendo algunos años antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Fundación Bernard Mensch. Los que saben de los grandes clásicos saben lo que significa la Fundación Bernard Mensch. Él fue director, o sea, él dominaba muy bien, leía muy bien los griegos en griego y también a los latinos en latín, porque la Fundación Bernard Mensch publicaba los clásicos en griego, latín, alemán, griego, latín, francés, griego, latín, español, ¿no? Entonces dice, así el giro, hay que ir a la raíz, y la raíz está en los griegos, ¿no? Este servidor, bueno, se iba al cuartito donde estaba viviendo y hacía el mismo giro, hacia, vamos a intentar pensar, vamos a hacer el giro hacia el principio, ¿no? Y nunca veía a los griegos, nunca veía en el origen de este servidor a los griegos, veía al mundo andino amazónico, ni siquiera a los aymaras, ¿no? Sino veía a los puquinas, que son anteriores inclusive a los aymaras. Algunos dicen hasta en milenios. Entonces hacía el sacudón. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? O sea, en el origen están los griegos, ¿no? Sí, y todo el mundo, uno sale a las bibliotecas, el 99.99% repiten como loros lo mismo, y ahora hay cualquier cantidad de evidencia como para demostrar que eso es falso. Entonces él leía los griegos, y yo ya tenía clases de griego y estaba en cursos sobre filosofía griega.
¿no? Imitando, copiando no solamente conocimientos, sino también cultura griega, ¿no? Hasta nuestras conversaciones que paseábamos en las calles de las facultades eran peripatéticas. Y si no era con vino, no eran conversaciones filosóficas, y así sucesivamente, hasta la caricatura, por decirlo. Entonces, cuando me encuentro yo con este problema, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y no hay libros para pensar lo que sea la tradición occidental. Hay millones de libros, miles de bibliotecas para pensar nuestra tradición. No hay, bueno, hay casi nada. ¿Qué hacemos? Otra vez había que empezar de cero, ¿no? Justo en esa transición, ¿no? Este servidor tuvo la oportunidad de participar en el diálogo entre la ética del discurso y la ética de la liberación que organizó el profesor Husserl con el profesor Karl Otto Apel. Yo acababa de ingresar a la filosofía. Entonces, se hizo un seminario, primero en Frankfurt, en Alemania, y después de eso, la segunda versión fue en México. Entonces, en la versión de México, este servidor participó. Trabajamos sistemáticamente durante el año todo lo que Apel había publicado hasta el momento. Entonces, el problema en Apel era cómo es que después de la Segunda Guerra Mundial, Apel es un gran pensador, es un gran maestro. Puede que esté en desacuerdo con él, pero está pensando la realidad, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las relaciones solidarias, humanas, todos habían quedado por el piso, había una crisis existencial. Entonces, el problema era cómo recuperamos la intersubjetividad contenida en las relaciones humanas. Ese era el problema de él, ¿no? Y está, en algunos textos míos cuento paso a paso este tipo de tematización con la cual llegamos a este tipo de seminario. Entonces, él decía, todo ser humano, cuando se enfrenta intersubjetivamente ante cualquier otro ser humano, estamos hablando del plano de la razón, ¿no? O sea, no estamos hablando entre los panameños, o entre los bolivianos, o entre los mexicanos. No, todo ser humano, cuando entabla una relación lingüística mediada por argumentos, siempre presupone a priori una comunidad ideal de argumentación. Esto es, presupone básicamente que cuando platica o conversa con alguien, va a lograr acuerdo de entendimiento, se va a dar a entender, ¿no? La otra persona va a entender el sentido de sus actos de habla, ¿no? Y a su vez tiene la pretensión, especialmente cuando se habla en público, de que lo que uno diga caiga bien. O sea, se entablan muchas pretensiones, ¿no? Dice, gracias a las cuales no solamente reconocemos que hay en todo acto de hablar, por más, inclusive hasta en el soliloquio, está presupuesta siempre una comunidad, ¿no? Y porque la anticipamos, es el criterio de orientación para cualquier acto de habla con sentido. Entonces dice, lo que está presupuesto en última instancia es siempre una comunidad de argumentación lingüística, de modo ideal. A eso le llama él de modo contraparte. Entonces agarro el tema y digo, no. Acababa de tener también un seminario largo sobre Marx, entonces digo, porque este servidor ya ahora por la neurobiología sabemos de que los conocimientos no son meros conocimientos en el sentido de entidades ideales, tienen su referencia material a la propia corporalidad. Por la neurobiología y por la física cuántica sabemos de que en toda la corporalidad humana existen momentos no solamente como contenido, hasta en el mundo subatómico, no solamente de contenidos energéticos, sino también cognitivos, ¿no? Entonces, la corporalidad humana, gracias al tipo de cultura y o alimentación, está llena de información que por reflexión, en este caso, en primera instancia cultural, y después de eso explícita, puede arribar al ámbito del cerebro
y por la actividad explícita de ella lograr toma de autoconciencia, ¿no? O sea, en ese sentido. Ahora, yo lo puedo decir con Marx, y lo puedo decir de modo muy, muy finito. No es nomás comer cualquier cosa, ¿no? Ahí en el comer algo ya está contenida no solamente, digamos, relaciones mercantiles, sino que está contenida una cultura, una historia, toda una civilización, ¿no? Entonces, en el ámbito de lo que sea la alimentación, en última instancia lo que nos estamos comiendo es el horizonte histórico y cultural del cual proviene ese tipo de alimento, ¿no? Y con Marx lo podemos mostrar muy bien en la tematización que hace relativa a lo que es el contenido. Entonces yo digo, yo voy a empezar desde lo que es la comunidad real de comunicación en el mundo andino-amazónico y me enfrento a la argumentación. Entonces, en el mundo andino-amazónico la idea de comunidad no es ideal, es fáctica. No es una idea, se vive efectiva y fácticamente en relaciones comunitarias. Entonces parto de eso. Me voy al diálogo y lo que hace Apple es darme, se dice en México, una soberana arrastrada hasta Concórdia. O sea, me deshizo completamente el argumento. ¿Qué quiero decir con esto? No basta con sostener ideas, por más bonitas que sean, desde nuestras experiencias histórico-culturales. A ellas hay que saber darles una fundamentación. Entonces, lo que yo quería, lo que este servidor quería proponer y yo entablar como algo a ser pensado en la mesa de discusión, no se sostenía porque no había un lenguaje con el cual podía hacer inteligible. De nuevo, pum, abajo, había que volver a empezar de cero para poder ver cómo es que uno se puede elevar. Entonces empezamos a trabajar sistemáticamente a Heidegger. Y yo me traje algunas citas. Heidegger, que es quien plantea, en mi opinión, de buen modo, el modo no solamente sino al modo pertinente de su tematización. Dice Heidegger, solamente cuando la razón se da cuenta, yo iba a venirme abrigado porque sabía que aquí hay aire acondicionado, pero las ideas también a uno lo meten en calor. Entonces, dice Heidegger, cuando uno llega al ámbito de lo que sea el pensar, ¿no? Uno llega no por meras referencias, con mucho respeto, yo digo, inclusive es vano e inútil hacerse una historia de la filosofía como para poder llegar, digamos, al ámbito de lo que sea el pensar. Para poder llegar al contenido del ámbito de lo que sea el pensar, es un poco lo que digo, el filósofo que no tiene geopolítica no tiene nada. Así como Hegel, la obra de Hegel es un gran esfuerzo de apropiarse del momento histórico que él está viviendo, la obra de Heidegger también. Entonces, quien quiere ponerse a la altura de este tipo de tematización, tiene que ser capaz de ponerse a la altura del gran problema de la realidad. Entonces, dice Heidegger, solamente cuando arribamos al pensar, al ámbito de lo que sea el pensar, nos damos cuenta que hemos llegado a ella, porque nos hemos dado cuenta de lo grave de la situación. Porque solamente lo grave da que pensar. Y dice, cuanto más grave sea lo que da que pensar, cuanto más gravísimo sea lo que da que pensar, entonces la razón puede ponerse en el ámbito de lo más radical. De lo contrario, es imposible. Entonces, este servidor, desde ese entonces dice, ¿quieres pensar? Búscate el problema. Cuanto más radical sea, es posible que la tematización de eso pueda elevarse al ámbito de lo que sea el pensar.
solamente el hogar me da que pensar. Pero dice, en nuestra época, dice Heidegger, vivimos un momento gravísimo. Entonces, cuando estamos en un momento gravísimo, ¿no?, que atañe no a mí, no a ti, o sea, no a los panameños, no a los bolivianos, a los latinoamericanos, no, a todos. Estamos en el ámbito de lo que se da a pensar. Entonces dice, ¿qué es aquello que da que pensar al pensar? De tal modo que ahora la razón se conmueve. Dice, es que todavía no pensamos. O si no, ya no pensamos. Otra vez volviendo, haciendo esta rememoración de la crítica, ¿no?, de la razón instrumental. En Heidegger dice, la razón, gracias a la ciencia y la técnica, se está ontificando de tal modo, se está especializando de tal modo que está perdiendo contexto de realidad. Los grandes pensadores, dicen en este caso Bloch, no es solo el perder una habilidad lógica, es como una extirpación existencial. Y lo que el capitalismo, en este caso este tipo de ciencia y este tipo de técnica, logran en el ser humano por este tipo de producción, es una razón que tiende más a pensar en cuanto ente, en cuanto racionalidad cuantitativa, y en consecuencia la pérdida el espacio trasciende el momento, no solamente se convierte en algo profundamente histórico, sino transhistórico. Tanto Heidegger como Bloch y otros han sostenido, este servidor cree que con razón, de que la posibilidad de pensar lo que sean los grandes problemas de la humanidad en sentido metafísico, en sentido transhistórico, en sentido transontológico, en parte tiene que ver con la lengua. Decía Heidegger, ¿no?, de que la filosofía en nuestro tiempo, decía, piensa en griego, no piensa en francés, peor en inglés, ¿no? Entonces, cuando Bloch está viviendo en Estados Unidos, ¿no?, necesitaba mucho de qué vivir, ¿no? Entonces él busca dónde, y le dicen dónde dar clases, trabajo, todo, y le dicen, pero tienes que saber inglés. Y él poco a poco se empieza a negar sistemáticamente a hablar en inglés, porque dice, no es nomás hablar la lengua, es pensar la lengua, y pensar la lengua, o mejor, pensar en otra lengua, no es nomás una transición lógico-lingüística, implican opciones existenciales. Y él decía, este servidor ha aprendido a pensar en lengua alemana, no puedo darme el lujo de aprender a no pensar en lengua inglesa. Y hasta el final de su vida se negó. Nicole decía algo similar, decía, nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer pensar a la filosofía en lengua hispana. Cree de que no es lo mismo pensar, por decir, en el español de España que en el español latinoamericano. Hay sus especificidades, y estas especificidades nos remiten a cierto tipo de horizontes históricos y culturales. No estoy diciendo que no se pueda hacer la transición, sí se puede hacer la transición, ¿no? Entonces, él se da cuenta, él dice Heidegger, en nuestro tiempo, por el lenguaje ya se ha convertido en una trampa, ya no podemos pensar. Y cuando está hablando de lo que sea, él pensar, un poco recordando lo que decía aquí el compañero colombiano, ¿no? Fíjense la gran contradicción. Para los grandes místicos, los grandes filósofos son, si no aprendices de mística, pésimos místicos, ¿no? O sea, ningún gran místico se rebajaría a hacer filosofía. ¿No? O sea, hay que ver muy bien esto en el pasaje de cómo aparece la filosofía moderna con, ¿cómo se llama?, con gente hasta como Descartes, ¿no? No por casualidad describe sus meditaciones cartesianas, ¿no? Entonces se da cuenta Heidegger
que la idea que de razón ha producido la modernidad ha llegado a su límite, ya no puede ir más allá. Entonces dice, la casa del ser es el lenguaje, ya no podemos pensar más allá de lo que sea el lenguaje, y se dedica a la poesía, a lo que sea, pero la vida sigue, y hay que continuar, y en parte Heidegger anuncia el fin de una tradición, ¿no? Entonces este librito continúa con este otro librito que lo acabamos de presentar en Bolivia, que se llama Dialéctica del fetichismo de la modernidad, y en la tapa está puesto, no se ve bien claro de lejos, pero en el fondo está el ángel de la historia de Benjamin, ¿se acuerdan del cuadrito este de Paul Klee, ¿no? Y en primer plano están los cóndores andinos. Entonces la metáfora es mostrar, es decir, es muy pretenciosa, yo lo sé, es decir que el tiempo, no del espíritu de Hegel, sino del ángel de la historia de Benjamin, está pasando, está empezando a llegar el tiempo del cóndor andino, el cóndor de la historia. Es otro tipo de visión y cosmovisión. Entonces, no solamente con la filosofía de Heidegger, sino también del último Wittgenstein, se anuncia este fin, ¿no? O sea, es una tradición que llegó a su fin. Pero en ese entonces, ¿quién creía en eso? En ese entonces pensábamos que ese era un problema de la filosofía o de los iniciados, por decir que conocían todo este tipo de tematización. Hasta que fines del 70, se empieza a difundir el informe de París, de los límites del crecimiento, ¿no? Donde por primera vez se pone en evidencia de que la concepción que de realidad, la concepción que de historia, en este caso de naturaleza, está la modernidad, no solamente estaba en crisis, sino que empezamos a ver que era falsa. Porque el capitalismo y la modernidad presuponen una realidad cuasi al infinito, a partir de la cual se podía producir un modelo ideal contenido en la idea de la modernidad, contenida a su vez en la idea del desarrollo, contenida en la idea de modernidad, de que la modernidad era el estadio en el cual ahora sí podíamos solucionar todos los problemas que hubieron en la humanidad hasta antes. Y ello implicaba desarrollar un tipo de producción, un tipo de industria, un tipo de economía, un tipo de cultura tendiente a la realización de eso. Y de pronto aparece este informe de los límites de crecimiento donde dice, eso es imposible. Los esposos Smith que elaboraron este informe, ellos dicen, décadas fuimos de gobierno en gobierno, de institución en institución, difundiendo este tipo de conocimiento, ¿no? Al final nos cansamos porque nos veíamos a nosotros mismos como literales profetas en el desierto. Nadie nos hacía caso. El problema es ¿por qué? Surge con toda una visión y cosmovisión de lo que sea la realidad, que la fundamenta primero científica y después de eso filosóficamente hablando, con la cual pone en caducidad y descrédito toda otra forma o visión del mundo paralela, alterna o anterior a la modernidad, ¿no? Y eso lo hace con ciencia y lo hace con filosofía, o sea, fundamenta sus propios horizontes mítico-utópicos, ¿no? Pensar que la realidad, así como decía Descartes, ¿no? La res extensa era de acá hacia el infinito, ¿no? Es un modelo ideal, porque no existe forma de demostración empírica de ello. Creemos o no creemos, pero para que creamos se argumenta. La misma crítica que le hace Marx a Adam Smith y en este caso al modelo liberal, al clásico, ¿no?
parte de la idea de que el mercado, él en sí mismo, por sí mismo, tiende al equilibrio. Es el ideal, en el sentido en el cual lo define Popper en la línea de Weber. En el lenguaje habitual y o cotidiano, ese es un mito. Los mitos son las fundaciones, es el momento de la fundación para, a partir del mito, deducir grandes utopías, ¿no? Entonces, la utopía del mercado, en este caso moderno, que no es solamente capitalista, más lo dice desde el principio, del modo más claro. Entonces, nosotros ahora, en nuestro seminario, vamos diciendo, los marxistas del siglo XX, ¿qué libro habrán leído? Porque parece que no han leído a Marx. Porque Marx desde el principio dice cosas como las siguientes, en la introducción, sí, en el prólogo a la primera edición del tomo 1 del Capital, dice: el objetivo último de esta investigación es mostrar el secreto que está escondido detrás de la sociedad moderna. No solamente dice de la sociedad, sino dice de la sociedad moderna, porque él sabe, gracias a las 3 anteriores redacciones que he hecho del Capital, él sabe de que la sociedad es un producto, es la objetivación contenida en la producción capitalista, es la producción de la subjetividad que va a consumir la producción capitalista. Entonces, en ese sentido, el capitalismo no solamente produce mercancías, produce seres humanos, y esto lo hemos visto muy bien con la implementación del modelo neoliberal, ¿no? Que los prejuicios del modelo liberal los ha elevado hasta el ámbito de lo que sea prácticamente lo irracional, ¿no? Entonces, elevar, ¿no?, principios subjetivos, en este caso antropológicos, que antes eran relativos a tal o cual persona, pero que ahora se los constituye como momentos antropológicos, como que el ser humano es egoísta por naturaleza. Y ahora con el modelo neoliberal, el ser humano es codicioso por naturaleza. Falso. Pero todo eso empieza con el momento arquímedo, fundamental y o fundacional, que surge con la ciencia natural. El gran trabajo que hizo la ciencia natural al capitalismo y a la modernidad fue haber convertido a la naturaleza en objeto. Otra vez, es un modelo ideal, ¿no? Creo o no creo, y para que se crea, la ciencia argumenta. O sea, no es una mera creencia, construye marcos categoriales, construye teorías, construye paradigmas para poder justificar argumentos. Exagerar lo que voy a decir, pero hay algo de intencionalidad al respecto. A la única civilización a la cual se le concebir a la naturaleza como objeto es a la modernidad, porque la naturaleza es objeto, siempre como sujeto. Pero necesitó hacer esto el capitalismo desde el principio para convertir a la naturaleza en objeto y luego en mercancía, exportable hacia el infinito. Esta idea de mercado, de realidad y de naturaleza empiezan a entrar en crisis en primera instancia con este informe de los esposos Medo de los límites de crecimiento mediados fines de la década del 70, y donde empezamos a verlo nosotros prácticamente recién es fines de la década del 90, porque antes aparecía como una mera teoría, y cuando empezamos a ver las consecuencias desastrosas, que ya no es solamente para un sector de la humanidad, ahora también es para el planeta, el famoso calentamiento de la Tierra, ¿no? Cuando empezamos a ver prácticamente eso, empezamos a darnos cuenta de que la visión, la concepción, la cosmovisión
para los pobres, no solamente para los ricos, sino para toda la humanidad. De pronto nos encontramos frente a un juicio de hecho que ahora tiene que ver con toda la realidad, en la cual dice, si seguimos con esta forma de vida, con esta cultura, con esta concepción de la realidad, vamos, lo que siempre dice Marx en todo el Capital. El capitalismo lo único que sabe hacer es explotar hasta los grados irracionales, las únicas dos fuentes gracias a las cuales es posible lo que sea la vida en general, no solamente un tipo de vida, sino la vida en general, que es la naturaleza y el ser humano. Y principios de este siglo empezamos a ver, a diestra y siniestra, especialmente en tercer mundo, toda esta degradación, no solamente de la naturaleza, sino también del ser humano, gracias a la cual se acumula sistemáticamente riqueza para llevarla al primer mundo. Entonces empieza la gran reacción desde los pueblos del sur, ¿no? ¿Por qué? Porque poco a poco se están mermando los recursos gracias hacia los cuales sea posible la reproducción de la vida. Poco a poco se ha ido minimizando. En México, desde principios de la década del 90, conozco bien, digamos, el tema. Desde Carlos Salinas de Gortari había una política oficial de cómo es que poco a poco se iban a bajar los salarios. A principios de la década del 90, los mexicanos, los obreros mexicanos ganaban más o menos como entre 4 y 5 veces más que los obreros chinos. Más de 20 años después es exactamente al revés. Y esto es por una política neoliberal en la cual explícitamente se va promoviendo eso, pero no solamente en el ámbito de lo que sea, digamos, la explotación de los recursos humanos, sino también de la naturaleza, ¿no? Y sigue. ¿Por qué sigue? Porque hay detrás de todo ello una racionalidad producida por la modernidad, a la cual ingenuamente desde la filosofía le decimos la razón, como si fuese la única forma de ejercer lo que sea la racionalidad. La razón moderna es la formalización de una forma no solamente de comprensión, sino también de puesta en práctica o de ejercer el ejercicio de un tipo de racionalidad. Entonces, una vez que logramos darnos cuenta de esto, empezamos a no confundir a la razón moderna con la razón. La razón moderna es un tipo de razón. De lo que se trata, para poder ver todo esto, el librito que le sigue a este se llama 5 meditaciones decoloniales, ¿no? Y esto es un diálogo ya ahora con los grandes místicos, los grandes sabios, no solamente andino-amazónicos, ¿no? Porque hay problemas similares en los grandes místicos de las 6 grandes culturas que ha producido la humanidad. La razón tiene sus límites. Necesitamos de la razón, porque en ella podemos lograr y producir criterios gracias a los cuales se puede hacer factible cierto tipo de proyectos, pero ahí no termina todo. Entonces hay que hacer un pasaje y una transición a otra forma y un ejercicio de ejercer la razón, desde la cual podamos ver ahora en conjunto, in toto, a la modernidad. Y eso es imposible desde dentro de la modernidad. Hay que salirse existencialmente fuera de la modernidad, ubicar la corporalidad en otro tipo de cosmovisión desde el cual sea posible observar ahora todo aquello que en más de 500 años ha producido la modernidad. Bloch decía, ahora estamos trabajando también sistemáticamente la obra de Bloch, y estamos descubriendo, voy a exagerar el argumento, pero este servidor a veces tiene ideas bien locas. Estamos descubriendo de que, por decir, gente como Horkheimer y Adorno no eran los grandes conductores de las ideas. Es más, hasta en muchos casos han sido piratas. En primera instancia, Walter Benjamin. Pero Walter Benjamin también se los llevaba. Ahí el geniecillo es Ernst Bloch. Ya estamos empezando a descubrir, pero así sutilezas y detalles. Esta idea de que el capitalismo es religión no es de Benjamin. Yo tengo clarísimas las citas. Sé de dónde he sacado Benjamin, sé de dónde ha sacado eso Bloch, cómo ha construido el contenido de esa afirmación, ¿no? Que no es desarrollada nunca por los dos. Bueno,
Bloch dice, bueno, para ir más allá de este mundo necesitamos otro horizonte utópico, ¿no? Entonces, tiene unas citas de Marx que cuando uno lee esas citas de Marx con el marco categorial de Ernst Bloch, pareciera que estuviese hablando Bloch y no Marx. Entonces yo decía, bueno, esta cita, yo también la tengo rayada, pero tal vez subrayada, la he leído. ¿Por qué no la he comprendido? Como la ha comprendido Bloch. No tenía marco categorial. Ahora tengo marco categorial con el cual yo puedo leer esa cita de Marx como la leyó Bloch. Y Marx dice explícitamente de que las contradicciones del presente, tiene razón Michel Lowy cuando él dice, por lo menos el 40% del lenguaje de Marx y de la obra de Marx está escrita en el lenguaje de los románticos, y tiene razón, ¿no? Entonces, los románticos en el siglo XVII y XVIII, la idea que de futuro tenemos nosotros hoy, que lo digo con muchos detalles en mi librito, ¿no? La idea que tenemos de futuro hoy se construye recién en los siglos XVIII y XIX, después de la Revolución Francesa, cuando los franceses están por volver a una etapa monárquica y quieren lanzarse directamente a una etapa burguesa y o capitalista. Entonces empieza así, no, aquí tiene que haber un corte entre los antiguos y los modernos. Ahí es donde empieza. Y los románticos alemanes, y en general los románticos europeos, construyen. Dicen, necesitamos literalmente construir, crear, inventarnos una historia del pasado para crear una historia del futuro. El futuro como cosa, como objeto no existe, pero tampoco el pasado. Más si está tematizando eso, y por eso dice, no hay un solo tipo de pasado, hay muchos pasados en el pasado. Los latinoamericanos no tenemos solamente la historia del pasado desde la emancipación en adelante. Hay otro pasado, que es el de la colonia, pero hay otros pasados también antes de la colonia. Entonces dice Marx, y de ahí retoma Bloch y desarrolla en adelante. Entonces dice, solamente puede haber pasado cuando nos hacemos cargo de las luchas del pasado con las cuales todavía no hemos resuelto las grandes contradicciones. Mientras no nos hagamos cargo de los grandes anhelos contenidos en la lucha del pasado, estamos anclados en este presente y no vamos a ningún lado. Estamos como cuando estamos en la bicicleta, en el, ¿cómo se llama?, en el baño. Es una bicicleta para hacer ejercicio, está sin ruedas, pero no vamos a ningún lado. Y en la modernidad estamos así, no vamos a ningún lado, y sabemos que no vamos a ningún lado, lo sentimos que no vamos a ningún lado. Por eso la depresión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora, ¿qué es aquello que hacemos para recuperar eso? Entonces Bloch decía, eso hay que ponerlo delante. Pero cuando él está hablando de eso, está hablando de las historias de la tradición europeo-occidental. Y yo siempre digo, después de haber trabajado con buenos medievalistas en la Facultad de Filosofía, el mundo medieval no son las historias de brujas quemadas, que la Inquisición, no es solamente eso, es muchísimo más que eso. Pero en nuestro caso, no son las historias que nos han contado los vencedores desde que han llegado acá en 1492 los españoles. Nuestras historias, que están contenidas todavía en el conocimiento, yo siempre digo, y lo digo desde Lévinas, la tradición oral es muchísimo más poderosa que la tradición grafa. He ahí la gran lección de los grandes maestros. Por eso uno, cuando aprende filosofía, uno no aprende filosofía de los libros, uno aprende filosofía con los grandes maestros. El maestro oralmente, verbalmente, existencialmente, cuando se pone como ejemplo y transmite ese conocimiento, produce una subjetividad que es capaz de ponerse a la altura de los grandes problemas que estamos pensando. Hay todo eso, que desde que ha llegado acá, fíjense, este gran historiador bueno, sería algo así como la otra historia norteamericana, no recuerdo muy bien el nombre de él, empieza citando las primeras cartas de Colón, ¿no? Entonces Colón ni siquiera ha llegado a Panamá, ni siquiera sabe que existen 8 tipos de continentes, está en las islas, y él empieza a escribir las cartas, ¿no? Y en las cartas dice, bueno, aquí existen gentes, ¿no?
tan pacíficas, ¿no? Todo quieren compartir, ¿no? A estos cuates fácilmente se los podría convertir en siervos y se dejarían. O sea, no es el gran conquistador, el idealista que vino aquí a descubrir nuevas tierras. Tenía un espíritu empresarial contenido detrás, que en las primeras cartas, ahí está el proyecto, que después de eso se empieza a no solamente deducir, sino a desarrollar la racionalidad colonial, colonizante por constitución, que va a ejercer, a desarrollar un tipo de racismo que se va a expresar inclusive en el ámbito del conocimiento hasta el día de hoy. En esta última discusión, y ya con esto termino, porque se me acabó el tiempo, con el problema de Venezuela se ha descubierto que no hay un solo tipo de discurso decolonial. Hay decoloniales también de derecha, ¿no? Y hay también decoloniales de izquierda. Hay decoloniales que se han pirateado también, otro tipo de conocimiento. Bueno, en la década del 50 y del 60 hasta el 70, en los Estados Unidos hubo una excelente producción marxista de negros afros norteamericanos de muy buen nivel, quienes crearon la idea de sistema mundo que posteriormente se apropió Wallerstein. Ellos crearon la idea de que el capitalismo, para poder desarrollarse, tiene que racializarse. Ahí el autor es Oliver Cox, tiene su libro Raza, Género y Raza, Género y clase, ¿no? Está en inglés, ¿no? Olvidado completamente por el racismo del marxismo europeo occidental, gracias al cual surgieron sus movimientos políticos, ¿no? En este caso de los Panteras Negras, que eran más que un partido político, porque es una reflexión de su propia tradición, que es sistemáticamente cortada, sepultada por la CIA, ¿no? Y el FBI. Esto que hacen en Colombia, los primeros que hicieron eso fueron los norteamericanos, ¿no? Son alumnos de el plan McCarthy, ¿no? Que del modo más sofisticado, así, a los grandes, pum, y silenciados hasta el día de hoy, quienes producen la idea de que el marxismo europeo del siglo XX es blanco. Y ellos desarrollan la idea de un marxismo negro. No son negros que han trabajado Marx, sino que han desarrollado Marx desde la perspectiva racial afro. No sé si me dejo entender. En 2006 me invitaron unos cuates a la Universidad de Massachusetts, y al volver me hicieron encontrar con un profesor de Hegel que daba clases en Columbia University. Estaba hablando de 2006, yo todavía estas ideas están empezando a cocinarlas, o sea, no las tenía claras todavía. Entonces empezamos a dialogar con este profesor que era de origen africano, y me dijo, wow, y el señor enseñaba Hegel. Es más, me explicó una serie de pistas relativas a por qué es que el marxismo del siglo XX no entendió por un lado a Marx y por otro lado a Hegel, que es la problematización de la doctrina del concepto, por la cual nadie ha entendido la dialéctica en Hegel, ni Dussel, ¿no? Entonces, tiene que ver con la problemática esta relativa al contenido de los modelos ideales que en ese entonces se desarrollaba en lenguaje teológico, ¿no? Entonces, para el marxismo del siglo XX, tratar problemas teológicos, pero sin más dijo que las religiones es obvio. Claro que dijo eso, pero dijo muchas otras cosas más. Ahora este servidor está haciendo una lectura detenida de ese texto. Están descubriendo otro tipo de cosas impresionantes para entender la afirmación hasta de que el opio es religión. Perdón, las religiones opio, primero hay que entender al interior de la fenomenología de Hegel, ¿de qué está hablando Hegel cuando habla de la religión? ¿De qué está hablando Hegel cuando habla de la fe? ¿De qué está hablando Hegel cuando habla de la teología? ¿Y de qué está hablando Hegel cuando habla de la reforma? Cuando se conoce eso y se lee esta famosa introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Marx, entonces uno puede entender muy bien cuál es el sentido de lo que está diciendo Marx cuando dice que las religiones son, pero de lo contrario no se entiende, ¿no? Entonces, llegados a este punto,
¿no? Decimos, bueno, es la tradición europea occidental que tuvo sus pasados. ¿Cuáles son nuestros pasados? ¿Qué tipo de contenidos tenemos que actualizarlos, traerlos en este presente para tematizarlos de tal modo que a partir de las visiones de realidad, de cultura, de economía, de historia, etcétera, etcétera, contenidas en esas visiones de la realidad, ahora sea el contenido de las grandes cosmovisiones de nuestras filosofías? Eso todavía no se ha hecho. Ese es un gran tema. Ahí tenemos, dicen en México, chamba que ustedes ni se imaginan. En otros seminarios van cualquier cantidad de alumnos a inspirarse para ver temas de licenciatura, maestría y doctorado. Otra vez, estamos en condiciones de volver a empezar, pero ahora, el subtítulo de acá, ¿qué significa pensar desde América Latina? Después de más de 2 siglos de experiencia latinoamericana, que es producto de las oligarquías, que primero fueron sirvientes de la corona española y después como oligarquías se convirtieron en los dominadores de nuestros pueblos. Pensar desde América Latina es pensar no desde el proyecto republicano estatal que impulsaron nuestras oligarquías desde principios del siglo XIX, inspirándose en la Revolución Francesa, en la Revolución Gloriosa inglesa y en la independencia norteamericana, sino que es pensar en lo que nuestras oligarquías negaron exactamente cuando se hicieron cargo de las constituciones de nuestros países, negados inclusive por la colonia, pero que ahora lo podemos decir en el lenguaje de Benjamin y en el lenguaje de Bloch: el pasado no está en el pasado. Si yo parto de la tradición moderna, entonces puedo agarrar al pasado y lo puedo despachar al pasado. Pero si agarro desde una analítica existencial, Husserl, la obra de Husserl no es por casualidad, es un poco lo que él estaba intentando pensar. ¿Cómo es que nosotros convivimos en el presente siempre, como datos de la existencia, con el pasado y con el futuro? En ese sentido, el futuro nunca está definido en última instancia, pero tampoco el pasado. Y él está contenido en nuestra subjetividad, de lo cual somos inconscientes. Los pueblos originarios habían desarrollado un tipo de conciencia, y fíjense, Marx estaba noticiado de esto. Cuando dice, el ser humano necesita elevarse de la conciencia, la autoconciencia, quien Kramer insiste mucho en eso. En el mundo moderno, autoconciencia es mi autoconciencia, ser humano en tanto ente, por decir, ¿no? Pero no es en tanto contexto, no es en tanto realidad, ¿no? Pero digamos ahí se podría agotar. Los pueblos originarios tenían una conciencia, una autoconciencia cósmica. Podría dar muchos ejemplos al respecto, porque es de la perspectiva de ellos. No se deduce ni siquiera el capitalismo ni la modernidad. Para ellos el capitalismo o la modernidad es el ejercicio de la sinrazón, de la irracionalidad, que ha producido su propia racionalidad. Desde Weber y en adelante Popper se ha institucionalizado en todas nuestras universidades de tal modo que ahora hasta problemas relativos a la crítica razonamos al interior de ese marco categorial, y por eso pareciera que no hubiesen salido nuestros problemas. Pero cuando nos atrevemos a ser ateos de los dioses de la modernidad es el gran fetiche, no solamente el capitalismo. Este servidor de este librito muestra cómo es que el fetichismo de la mercancía le pasa al dinero y al capital, Marx, y de ahí al marco categorial del pensamiento económico, sigue siendo Marx. Weber, del pensamiento económico a las ciencias sociales, Popper, de las ciencias sociales a la ciencia en general, y después de ello a la filosofía. Entonces, con Marx y con Kierkegaard decimos el gran fetiche hoy es la modernidad. El gran fetiche porque exige para su cumplimiento el sacrificio de la humanidad y del planeta entero. Es una cultura por constitución sacrificial, y no los vemos porque ha construido un argumento tan sofisticado, tan sutil,
Tamboril nos ha enamorado de tal modo que hemos caído rendidos a sus pies, y para eso ha servido la filosofía europeo, moderno, occidental. De lo que se trata es ir más allá de esa idea, de tal modo de que ahora podemos hacernos cargo de todos los problemas. En NUS está contenido este tipo de contenido en la pretensión de la asunción de la pregunta ¿qué significa pensar desde América Latina? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bautista por su conferencia magistral. Bueno, tres anuncios importante. El primero es que tenemos un brindis afuera esperándonos. El segundo, que para los que se quieren apuntar a la gira cultural del sábado, lo pueden hacer con la profesora Joana Garay. Y el tercer anuncio es que la clausura mañana del Congreso será en la Ciudad del Saber, para lo cual habrá un bus que va a salir a las 4 de la tarde del estacionamiento de la Facultad de Humanidades. Así que muchas gracias por su atención.